donde habían ido quedando arrinconados todos aquellos que se oponían al liderazgo de Villa y se habían ido acogiendo a Carranza. Unos eran de Durango, otros de muchos lados, pero que al fin de cuentas estaban concentrados en Durango. A fin de cuentas, el mando supremo de estas fuerzas lo toma el general Domingo Arrieta. En cuanto a los zacatecanos, ya habló Jesús Vargas suficiente de Pánfilo Matero, ustedes lo conocen bien, pero cuando yo estudié los documentos, los testimonios de los generales de Natera, de Domínguez, Caloca, Bañuelos, Trinidad Cervantes, etc., es obvio que todos los generales de Natera y toda la base de Natera es villista de convicción. Aunque el único que ha peleado las órdenes de Villa, todos ellos, es Natera en Ojinaga, con los resultados que ya contó Jesús, la gente es villista de convicción y ante la posibilidad de que llegue Villa, quieren unirse a la División del Norte, quieren formar parte de ese poderoso ejército, en su mayoría. ¿Sí? Y son los testimonios que publiqué en mi libro de la División del Norte. ¿Sí? ¿Quién sabe cómo se grilla Carranza Natera? Bueno, no sé si sabemos cómo se lo grilla, pero trata de hacer que esas fuerzas de Durango, medio antivillistas, y que sus propias fuerzas en Zacatecas forman una división que a fin de cuentas se convierte en un retén contra el villismo para la guerra que viene. ¿Sí? ¿Por qué las fuerzas de Natera, la llamada División del Centro, no lo logran? Por la sencilla razón de que no pueden tomar Zacatecas. Si Natera hubiera tomado Zacatecas, Carranza lo hubiera consentido, chiqueado, hubiera elevado a los generales de Arrieta por encima de los de Natera y hubiera construido aquí en Zacatecas un retén antivillista. ¿Sí? No lo logró porque Natera no pudo tomar Zacatecas. Si Carranza no logró su objetivo político porque Natera no logró su objetivo militar. Y entonces, tras la ruptura de los generales de la División del Norte con Carranza, que no es Villa el que rompe con Carranza, Villa le entrega su renuncia y acepta la comisión de Carranza de regresar a gobernar Chihuahua. Son los generales de la División del Norte en asamblea, reunidos en una conferencia telegráfica con Carranza, los que rompen con Carranza en un telegrama que escribió unos meses después Felipe Ángeles en un memorial. Yo redacté el telegrama que cruzó el rostro de Carranza como un fuetazo. ¿Sí? Lo que significa un fuetazo, un golpe, bueno, en cualquier momento es un insulto inaceptable, pero en aquel tiempo era aún mayor. ¿Sí? Yo redacté el rostro de Carranza, yo redacté el telegrama que cruzó el rostro de Carranza como un fuetazo. La ruptura no es de Villa, y Villa ni siquiera estaba en la asamblea. Se había retirado para dejar de liberar a sus generales. ¿Qué tenían que deliberar? En primer lugar, elegir de entre ellos al siguiente jefe de la División del Norte una vez que Villa se retiraba a gobernar Chihuahua. Los generales villistas, mayoritariamente de extracción popular y de vocación revolucionaria social, se dan cuenta de la trampa en que los quiere hacer caer Carranza, se oponen y avanzan retadoramente a Zacatecas desobedeciendo a Carranza. ¿Y qué hacen en Zacatecas? No les voy a contar la batalla porque sé que se la sabe. ¿Sí? Y además ya se las he contado otras veces en anteriores visitas. Para mí, en temas militares, la batalla de Zacatecas es un alarde. Es un alarde propagandístico de cara a la siguiente guerra, pero también es una necesidad dictada por la prisa. Sin la ruptura con Carranza, la batalla de Zacatecas o expurgar Zacatecas de federales no tiene problema. Aíslas la ciudad, rompes la vía con Aguascalientes, que no tiene ninguna ciencia, dado que los pocos federales están concentrados en Zacatecas y en Aguascalientes no llegan a 1000. Rompes la ciudad por el sur, incluso puedes darte el lujo de tomar Aguascalientes. La aíslas y vas expurgando poco a poco, posición por posición. A la tercera posición federal tomada se rinden los federales. No tenían ya nada que hacer. Eso le hubiera costado al villismo 100 o 200 hombres y a los federales unos 1000. Y se rinden. Pero eso hubiera tardado 1 o 2 semanas.
que Villa no tiene. Que ya no tiene porque ya se mueve amenazadoramente desde Saltillo a Torreón la división carrancista del noreste, porque ya le cortaron el carbón, porque viene la guerra. Entonces, primera consideración, Villa no tiene el tiempo de hacer lo que dicta la lógica estrictamente militar, porque se empieza ya por la lógica política de la siguiente guerra. Segunda consideración, viene la guerra y todos se dan cuenta, la guerra de los que quieren la revolución social contra los que quieren detener la revolución social. Y entonces, vamos a mostrarles de qué es capaz la división del norte. Y hacer un alarde. Tomar la ciudad de Zacatecas en 4 horas es un alarde de fuerza. ¿Sí? Es propaganda frente al nuevo ejército. ¿Sí? Quiero plantearles y dejarles esta duda separada para mi próxima visita a Zacatecas, que nos dediquemos a la batalla de Zacatecas. Empecemos a ver la batalla de Zacatecas no como la mejor victoria de la división del norte, que es Torreón. En Torreón enfrentó a 5 divisiones bien mandadas, bien organizadas, que todavía no están moralmente vencidas. En Zacatecas enfrenta una división moralmente vencida, sin apoyos, de un gobierno que ya está cayendo. ¿Por qué hacen lo que hacen? Porque es un alarde de fuerza de cara a lo que viene. ¿Sí? Demostrar que la división del norte en 4 horas se los come. ¿Sí? Y además porque no tiene tiempo. Tiene que hacerlo en un día. ¿Sí? Y se hace lo que dice el gran poeta zacatecano, Eduardo Lizalde, el siglo de un día, ¿no? Tampoco se los cuenta. Hermoso libro, ¿no? En fin, quería yo terminar con un sí. No, ya hablé bien de Ángeles antes de que llegaras. Cité una frase fabulosa de Ángeles. ¿Sí? Quería yo terminar con un comentario. La derecha rastrera y mentirosa se ha agarrado de un tema particular que es muy sensible para los mexicanos, para las mexicanas de la tercera década del siglo XXI, que es la nuestra. ¿Sí? Y es acusar a Villa de asesino, pero sobre todo de asesino de mujeres y de violador. Son temas particularmente sensibles para nosotros hoy. ¿Saben qué tipo de acusación nos puede calar? Los de asesinos no tienen sentido, o sea, son mucho más asesinos los otros y no se trata de ver quién es más asesino o qué es ser asesino. Y además la guerra es brutal. Yo estudio la guerra para que no la repitamos, para aprender lo brutal que es y no repetirla. Entonces, quitemos el asesino. Asesino de mujeres. Sí mandó fusilar mujeres cuando las mujeres asumen como combatientes. Cuando las mujeres disparan, cuando en una ocasión, la más brutal de todas, que manda fusilar a 40 soldaderas, es porque hubo un intento de asesinato, y así se castigan los ejércitos. ¿Sí? Justificado desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero son mujeres combatientes. ¿Sí? Los demás relatos esperpénticos de la derecha se han demostrado que son falsos. Que quemó vivas mujeres es absolutamente falso. Se ha demostrado que son falsos, que son relatos esperpénticos que se parecen a los cuentos de Grimm, hombre. O sea, hay que tener una mentalidad de 6 años para creer que esos cuentos esperpénticos. Sí mandó fusilar a mujeres cuando eran combatientes, como lo hizo Agustín de Iturbide en 1812 en el Bajío, en Pénjamo, en Irapuato. Mandó fusilar a Gertrudis Bocanegra y mandó fusilar a 400 mujeres más hacia apoyo de los realistas, porque eran combatientes. Lo hicieron los franceses en Zitácuaro, en Usuguama, en Tacámbaro. Es la guerra, es fusilar. ¿Sí? Pero lo usan en particular como si Villa lo hubiera hecho y no como si fuera la guerra. Como si los ejércitos carrancistas no hubieran fusilado a las esposas de 7 generales de Cuencamé cuando tomaron Cuencamé, y así por el estilo, ¿no? Violador. Hay un testimonio de Villa que recoge John Reed, el fundador del reportaje moderno, que enseñan en todas las escuelas de periodismo, y que le dice Villa: oye, estoy harto, mano, de que me preguntes eso. Tú ya tienes un rato con nosotros. ¿Conoces a un padre, hermano, amigo, o aunque sea un testigo de una mujer que lo haya violado?
¿Sí? Es una patraña. Luego dicen, es que violaba a aquellas que fueron sus mujeres. Después de muerto Villa, ninguna de sus exmujeres lo acusó de eso jamás. Al contrario, todas defendieron su memoria. Austo Berta Rentería, Manuela Casa, Luz Corral, ¿sí? Soledad Cháñez, todas defendieron la memoria de Villa. Cuando lo que daba fama y lo que nos hubiera hecho famosas y ricas hubiera sido atacar la memoria de Villa. Y finalmente, con eso termino, en la división del norte, la violación estaba